el mal, el que no camina en la oscuridad, y en la palabra encuentra su paz, es su guía, su verdad. Medita de día y de noche, su corazón siempre fuerte, como un río que fluye, Dios es su refugio fiel. Como un árbol junto al río, firmes estamos en ti, Dios mío. A todos los asistentes, gracias por darse el tiempito de unirse aquí a la reunión, gracias por darse el tiempito de venir acá también para aprender. Y bueno, más que todo, gracias por su interés en real, de verdad, de querer formarse, de querer aún mejorar su matrimonio, querer hacer las cosas de una mejor manera, con una instrucción no solamente en un ámbito general o de algún aspecto, tocar el matrimonio en aspectos generales, sino también, y bueno, que es mucho más importante hablar acerca de la palabra de Dios y que a partir de la palabra de Dios nosotros nos podamos guiar. Bienvenidos sean todos, bienvenidos. Le damos también la oportunidad a nuestro pastor Santiago que se presente. Adelante, pastor. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches. Para mí un placer estar nuevamente con ustedes y compartir, ¿no?, este tiempo de estudio de la palabra del Señor en relación al matrimonio. Así que un saludo a todos los hermanos que se están uniendo. Esperemos que más personas se vayan uniendo, pero ya vayamos empezando, ¿no? Y que el Señor nos bendiga en esta noche, especialmente con su palabra. Así es, gracias, pastor. Igual le damos la bienvenida. Bien, vamos a saludar brevemente aquí a los hermanos que están. Un saludo a Arex, el hermano Arex, ahí dice González G, bienvenido, hermano. A Jesús también, bienvenido. A Johnny, la hermana Mari, está también la hermana Mercedes, están también Mary, Miriam, Raiza, bienvenidos, bienvenidos. Ruth, también a Will, a todos ellos bienvenidos. Gracias por darse el tiempito. Bueno, vamos a comenzar de la misma manera que hemos comenzado el anterior, dando una pequeña introducción acerca del texto, el texto que estamos haciendo, a ver, denme un segundito, el que vamos a desarrollar es el libro de Familias Saludables. Les recuerdo que este es un libro elaborado por autores bolivianos, entonces está dentro del contexto de las familias bolivianas. Y bueno, más allá también, la palabra de Dios es universal, entonces la palabra de Dios también nos va a guiar si es que ustedes nos están viendo de alguna otra parte del continente, quizá de habla hispana. También bienvenidos, qué lindo que se hayan unido, qué lindo que vean, porque les comento que gracias al esfuerzo del equipo, también estos videos se están subiendo a YouTube y ya tenemos algunas vistas también ahí, ¿verdad? Entonces, bienvenidos sean todos. Nuevamente, nos han comentado que detrás de cada persona que se conecta, no solo está, digamos, una sola persona. Me han comentado de que hay, digamos, una pareja o incluso a veces hay hasta 3, 4 personas, o incluso están los hijos mayores, los adolescentes, y qué lindo, qué bien que se reúnan ahí en familia para que puedan recibir la instrucción. Bien, pastor, tal vez hacemos un pequeño resumen de la anterior sesión, de la anterior clase, porque el tema, les recordamos, dice, comprendiendo las bases sólidas del matrimonio. Eso estamos desarrollando. Ese es el tema que nos ha traído estas primeras 2 semanas. Tal vez podamos hacer un pequeño resumen. Claro que sí, David. Pastor, adelante. Claro que sí, David, ¿no? Estamos justamente hablando, comprendiendo las bases sólidas del matrimonio. Dios ha puesto en su palabra ciertas, si se puede decir, normas, ¿no? Lo estamos llamando ahora bases sobre la cual debemos ir construyendo un matrimonio justamente, ¿no?, saludable, un matrimonio sano, un matrimonio fuerte y bendecido por Dios, ¿no? Entonces queremos ir entendiendo cuáles son esas bases sobre las cuales tenemos que construir nuestro matrimonio, ¿no? Y bueno, en la primera clase hablábamos, ¿no?, sobre los valores, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el valor que nosotros como familia, como matrimonio hemos agarrado para cultivarlo dentro del seno familiar? Entonces muchos decían la amistad, muchos decían tal vez, a ver, esto, Lealtad, confianza. diferentes, exactamente, ¿no? Diferentes valores. Y bueno, siempre hay uno que es más fuerte y ese se convierte en un principio fundamental para ir construyendo lo que son.
las fortalezas justamente de la familia, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando y hoy continuamos con la clase, hablando de otras bases fundamentales también sobre la cual debemos construir el matrimonio, ¿no? Así es, exactamente. El día de hoy vamos a desarrollar una segunda parte. Hemos dividido este primer tema en dos partes, la clase anterior, que ustedes la pueden ver en YouTube, si nos pueden pedir los links en los grupos de WhatsApp o a la persona que les he invitado, y también el día de hoy, ¿no? Entonces, para que no se pierdan nada. El día de hoy, ¿qué preguntas vamos a responder? El día de hoy vamos a responder unas preguntas quizá un poco picosas, quizá un poco que nos van a levantar la curiosidad, nos van a levantar un poquito, incluso como les advertí la anterior clase, tal vez pueden tocar las fibras sensibles nuestras, ¿no? Tal vez un poquito, tal vez puede sacarnos de nuestra zona de confort, tal vez nos va a tocar un poquito incluso la conciencia, entonces vamos a ver qué preguntas el día de hoy vamos a responder. Amado pastor, por favor, le ruego que podamos leer las preguntitas. Claro que sí, ¿no? La primera ¿es mi esposo, mi esposa, mi amigo? ¿No? Ahí perdón, complementando un poco, consideramos, ¿no? Que es nuestro amigo, tal vez, o es en calidad de esposo es diferente la relación, tiene que cambiar, tiene que continuar, ¿cómo tiene que ser, no? Al principio nos hemos conocido como amigos, pero ahora ya somos esposos, es otro nivel, entonces, ¿cómo tenemos que comprender esto, no? La segunda pregunta es, ¿qué puedo aprender? Perdón, ¿se puede aprender a amar? ¿No? ¿Se puede aprender a amar? Y bueno, es algo que también nosotros nos preguntamos siempre, ¿no? Yo la amo, yo lo amo, por eso me he casado con ella, pero estamos comprendiendo en totalidad qué significa esa palabra, ¿no? El amor, o cuál es el concepto de amor que tenemos cada uno de nosotros. Y ahí viene una cosa, ¿no? En mis clases de matrimonio les pregunto, ¿no? ¿Dónde han aprendido a amar? ¿Dónde han aprendido a amar? ¿Quién les ha enseñado a amar? Y ahí, ¿no? Vemos las novelas, las películas y otros de diferentes lugares y ámbitos, agarramos ciertos conceptos y los tomamos como propios, ¿no? Y consideramos que eso tenemos que llevar al matrimonio. Pero ahí está, ¿no? Puedo reaprender a amar, necesito aprender a amar, ¿no? Podemos ir complementando, ¿no? Y el último es, ¿qué implica unidad, ¿no? ¿Qué implica unidad en el matrimonio? Entonces, vamos a tratar de responder estas preguntas mientras vamos a ir desarrollando el tema, ¿no? Así es. Bien, entonces también les damos la bienvenida a los que se están uniendo. Tienen todavía, hermanos, y que estén más asistentes, invitados, unos cuantos segunditos más para poder compartir el link, para que puedan compartirlo con sus familiares, con amigos, con tal vez algún otro hermano de la congregación y que tal vez se ha distraído y no ha visto el celular, que le hemos enviado los links. Entonces tienen todavía unos segunditos para poder enviar, para que no se pierda la enseñanza completa del día de hoy. Y con eso ya comenzamos. Bien, les animamos a que compartan, les animamos a que compartan. La verdad es que lo hacemos con bastante cariño, lo hacemos porque deseamos, queremos realmente de parte desde la iglesia, el pastor, toda la sociedad. A sociedad me refiero a la sociedad Alas de Águila, ¿no? Para los que tal vez no están dentro de la congregación, a la sociedad Alas de Águila, que es la sociedad de matrimonios. Queremos realmente que su matrimonio crezca, que su matrimonio mejore, que si hay algo que hay que corregir, algo que hay que mejorar, lo hagan. Y no lo hagan solos, para nada solos, que ustedes sientan que tienen acá personas que estamos pasando, quizá que hemos pasado por lo mismo, que tal vez estamos pasando por eso y que queremos colaborarnos, actuar en comunidad, como dice en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, por ejemplo, llevar las cargas los unos de los otros, y también dice gócense los unos con los otros, ¿no? Entonces, tanto en las alegrías como quizá en las tribulaciones o en las pruebas nos estamos apoyando, y por eso aquí estamos matrimonios. En mi caso, por ejemplo, tal vez ahí el pastor también nos puede comentar. En mi caso, yo estoy casado 8 años y ya voy en este octubre voy a cumplir 9 años de casado. No sé si el pastor nos puede comentar cuántos años de casado está, y que de ahí un poquito también nosotros podamos saber cómo nos está guiando, quién nos está guiando. Adelante, pastor. Amén. Bueno, tan rápido pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos ya a los 24, así que por ahí ya yendo Ve- avanzando, subiendo. 24 años de casado, o sea, ese es un gran logro. Si no me equivoco, pastor, los 25 son las bodas de plata.
No, recién voy a averiguar. Ay, a ver si aquí alguien en el chat, en los comentarios nos comenta cuántos años se cumplen los 25 años de casados. Si no me equivoco, es bodas de plata. Pero ahí vamos a decirles a todos que, bueno, estamos acá, matrimonios, que nos estamos preparando, que estamos estudiando mucho para poder guiarles a ustedes, para que podamos responder este tipo de preguntas que se nos colocan enfrente y mucho más aún también. Ahí está, nos confirma, ¿no? Ahí son las bodas de plata, sí, justamente, 25 años bodas de plata que vamos a, bueno, ahí, qué lindo dato, Pastor, ahí vamos a ver qué es lo que podamos, bueno, vamos ahí a ver qué se nos presenta en el futuro, qué lindo saber ese dato, ahí anoten, guiño, guiño para todos los hermanos de la congregación. Y bueno, con eso ya aclarado, estas preguntas que tenemos acá vamos a intentarlas responder. Vamos a irnos a nuestra pequeña, a la primera participación. Queremos que ustedes también participen y vamos a responder la siguiente pregunta con un link. Pastor, le ruego que por favor lea las preguntitas que vamos a responder en el link de Penti, como hicimos la anterior, mientras yo comparto el link. Bien, para los que se están uniendo, ¿no? Esta dinámica es justamente para poder participar con cada uno de ustedes. Y bueno, dice, ¿no? ¿Cómo reacciono cuando estoy molesto con mi esposo o con mi esposa en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciono o cómo debo reaccionar? Entonces, ¿cómo deberías reaccionar? Eso va a haber un link en tu WhatsApp y ahí vas a poner un clic y te va a salir la misma pregunta y ahí tienes opciones para poder responder. Y vamos a ver, analizar entre todos los que estamos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que más tiene coincidencia con todos, ¿no? Entonces, nos sirve también para poder analizarnos un poquito cómo estamos, ¿no? En relación al manejo justamente de los conflictos dentro del matrimonio. Entonces, ¿cómo reacciono cuando estoy molesto con mi esposa? Uy, hay veces, ¿no? O cómo debería reaccionar también, ¿no? Son dos preguntitas a ver que quisiéramos compartir con ustedes. Por ejemplo, ¿cómo reacciono cuando estoy molesto con mi esposa? Digamos, no sé, me irrito. O a veces, bueno, ese es mi caso, cuando a veces yo me molesto, yo me callo, me quedo calladito, ¿no? O sea, como para así decirlo, ¿no? Reniego para mis adentros, ¿no? Para mí solito, digamos. Pero ¿cómo debería reaccionar, no? Y ahí también esta es una pregunta de reflexión para todos ustedes, de que reflexionemos cómo lo hacemos, pero cómo en realidad deberíamos hacerlo, ¿no? Tal vez debería decir yo, me callo, pero en vez de callarme yo, ¿cómo debería reaccionar? Tal vez, no sé, me pongo a orar o hablo con mi esposa de manera calmada, ¿no? O algo así, ¿no? O Sí. intento También David, solucionar el problema, ¿no? también David podríamos argumentar un poco, ¿no? Ujú. ¿Cómo debe reaccionar el cristiano? Así es. ¿No? Porque, bueno, estamos hablando justamente de la Biblia y todo eso, y cómo ya somos cristianos, ya hemos aceptado al Señor, y cómo debo reaccionar. Porque algunos piensan que como cristianos ya estamos libres, exentos, ya todo es santidad, todo es amor, todo es paz, y no, los conflictos están ahí, existen, y ahora, ¿cómo debo sobrellevarlos, no? Y bueno, pues a ver, veremos, hay muchos hermanos que están con nosotros, a ver cómo sobrellevamos eso. Eh, estos conflictos, ¿no? Que hay y que siempre van a haber también en la pareja, ¿no? Entonces, saber cómo lo sobrellevamos. Por Tal vez ya ejemplo, hay algunas respuestas, David. para ayudarles, ¿no? A veces, ¿cómo debería reaccionar? Con amor, con paciencia, con humildad, ¿no? ¿Cómo podría reaccionar? Ahí en dos palabritas pueden ustedes responder a la pregunta. Creo que ya están llegando las primeras respuestas también. Enseguida las vamos a mostrar. Creo que son poquitas, pero bueno, les animamos a que puedan responder. O cómo reacciono cuando estoy molesto, con ira, no sé, tal vez gritando, o tal vez, no sé, huyo, puede ser, ¿no? Y como decía el pastor, también esto no es, también es para los cristianos, pero veo aquí en la lista que hay personas que son invitadas, que tal vez no son cristianos, ¿no? Pero ¿y cómo yo evalúo? ¿Cómo yo reacciono? Pero cómo debería reaccionar, ¿no? A ver, voy a revisar las respuestas mientras tanto. Adelante, pastor. Claro que sí. Mientras, comentarles también, ¿no? Que en realidad en la Biblia sí habla justamente de cómo tenemos que llevar los conflictos
especialmente, ¿no? Esta palabrita que vamos a utilizar siempre es que nosotros tenemos la profesión de pacificadores. Y como cristianos, ¿no? Tenemos que ser justamente los pacificadores en toda clase de conflictos. ¿Y dónde se practica? Bueno, pues en el hogar, que siempre viene cualquier conflicto, siempre viene cosas que van a alterar un poco el ritmo, que van a alterar un poquito la paz justamente del hogar, y ahí es donde nosotros tenemos que practicar el ser pacificador, ¿no? Entonces, ¿cómo pero se hace eso? A ver, vamos a ver, yo creo que ya hay algunas respuestas. David, ¿nos puedes decir Sí, cuál está así es. sobresaliendo? Bueno, hay bastantes respuestas y como siempre es bien lindo tener la retroalimentación con ustedes. Dicen, ¿no? ¿Cómo reacciono cuando estoy molesto con mi esposo o mi esposa? ¿Y cómo debería reaccionar? ¿No? Con empatía, dice, qué bonito, ¿no? Porque entendemos que la otra persona también puede estar molesta, ¿no? Tengo que ser empático, tengo que ponerme en sus zapatos, saber quizá cómo es la actitud, el comportamiento. Conocemos a nuestros esposos y esposas, entonces sabemos cómo puede reaccionar, entonces yo con empatía. Dice ahí, grito y me enojo y se lo hago saber. También esa sinceridad es muy linda también que ver, porque así somos temperamentales, somos humanos. Ahí también hay otras respuestas que dice, por ejemplo, me callo, ¿no? Como es mi caso, ¿no? A veces, bueno, como una manera de, por así decirlo, de que no pase, ¿no? El conflicto a otro nivel, ¿no? Me callo, ok, me aguanto, me callo y espero a que se me pasen los humos, quizá, no sé, tal vez es la posición de alguno de los que ha escrito ahí, me alejo y me callo, ¿no? Tal vez un ratito calmarse, que se pasen tal vez el momento de que estoy airado, y luego de aquí a unas horas o de aquí a un rato o a la hora del almuerzo, a la hora del tecito, a ver, cariño, ¿qué pasó? A ver, charlaremos, ¿no? ¿No? Entonces, ese tipo de situación. Otras respuestas, ¿cuáles tenemos, pastor? Me parece buena, ¿no? Esa de un poco callarse, digamos, un poquito alejarse. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos con la cabeza caliente podemos hacer o decir cualquier cosa que puede lastimar y eso ya no podemos corregir, ¿no? Pero callarnos puede ser también saludable. ¿Por qué? Porque simplemente es un momentito para pensar, para digerir un poco la situación. Así que me parece una buena manera también, ¿no? De poder afrontar estos conflictos, ¿no? Y bueno, aquí también ahí dice, ¿no? A ver, tengo que tener mucha paciencia. Bueno, lo sobrellevo en silencio, ¿no? Con empatía. Bueno, varios han puesto la palabra empatía, me parece muy bien. Y creo que sí, ¿no? Empatía muchas veces significa también, en sencillas palabras, es ponerse en el zapato del otro. Así que creo que es una muy buena manera también pensar en el otro y decir, ¿no? ¿Por qué está enojado? ¿O por qué ha pasado? Y, a ver, me pondré en su zapato y ya, ¿no? Entonces, es una buena manera también, ¿no? Pastor, Alguien dice que pastor, ¿qué hace opina? la vara de la justicia. Con la vara de la justicia, pastor, ¿cómo es eso? A ver, ¿qué opina de esa respuesta? Bueno, quiere decir que ha utilizado la vara para chicotearse él mismo, supongo, ¿no? Bueno, para uno mismo, ¿no, pastor? Exacto. Sí, sí. Bien, ahí también, ¿no? Ahí estamos las respuestas. Qué lindo, ¿no? Esto nos ayuda, hermanos, y quiero ya iniciar con esto para que toque nuestra forma de cómo somos nosotros, cómo es que yo reacciono, cuál es la realidad y cómo yo debería reaccionar. Creo que algo que nunca sí deberíamos hacer, nunca deberíamos hacer, es ofender o lastimar a la otra persona, ¿no? Eso sí es muy vital. Creo que la manera en que algunos tenemos, sí, nos podemos frustrar, como menciona acá, podemos llorar, me puedo callar en silencio o tal vez puedo, no sé, expresar ese momento, ese enojo, pero sin lastimar a tu esposo, a tu esposa. Tú la amas. Estoy seguro que tú amas a tu esposa, estoy seguro que tú amas a tu esposo. Entonces, en ese momento, cuando estás molesto, cuando estás molesta, evita por sobre todo lastimarle con palabras, lastimarle hiriéndole, atacándole tal vez con alguna palabra que no es adecuada, ¿no? Entonces, evitaremos eso, nos analizaremos y mejoraremos. Eso, pastor. Y bueno, también leemos ahí en los comentarios, dice,
con paciencia y blanda respuesta para quitar la ira. Qué bonito, ¿no? Ahí Ok. creo que es bien exacto, muy adecuado. Para no dejar pasar también esto, David, ¿no? Un poco recorriendo a la clase la anterior que hemos llevado, ¿no? Hablábamos un poco de la comunicación. Es justamente para esto, ¿no? En la comunicación, cuando todo está bien, decir cómo vamos a sobrellevar estos momentos que van a venir. Digamos, se rompió tu plato favorito, no sé, pasó algo, hiciste algo que sabes que le molesta, pero antes de que venga el conflicto, ponerse de acuerdo y bueno, pues cuando llegue el conflicto, ya los dos ya saben a qué atenerse, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Con mi esposa tal vez, ¿no? Cuando estés renegando, lo siento, me voy a callar, no quiera que me hables, por favor, esperaremos otro momento, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo también, cómo sobrellevar estas cosas, ¿no? Entonces, Así, la comunicación es vital, importante. así Así es, es. David. Entonces, a ver, iremos avanzando. ¿Qué nos corresponde el día de hoy en el tema, David? Adelante, vamos a presentar esta parte. Qué lindo. Yo espero que lo tomemos, ¿no? Que todos lo tomemos en cuenta para saber cómo reaccionar. A ver, un segundito. Ahí estamos. Bien, adelante, pastor. Comenzamos con el versículo clave del día de hoy. Claro que sí. Bueno, tenemos un versículo clave y bueno, la anterior semana decíamos, ¿no? En estas clases, justo hoy también tenemos una palabra que vamos a repetir bastante. Entonces, esa es una palabra clave, ¿no? Una palabra clave. Y bueno, para el día de hoy también tenemos el versículo clave y está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 5. Lo voy a dar lectura. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Voy a leer hasta el 8 ya. Eh, Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acaban y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor nunca deja de ser, ¿no? Entonces, bueno, este es un texto clave porque el ingrediente que no debe faltar justamente es el amor, ¿no? Es el amor, en el libro de Colosenses 3 dice, ¿no? Que el amor es el vínculo perfecto. ¿Qué es el vínculo? Es aquello que nos va a unir, que nos va a... El vínculo también es entendido como algo que nos ata, que nos amarra, ¿no? Y que nos acerca. Entonces, el amor es el ingrediente principal, ¿no? Para poder tener un matrimonio saludable. Entonces, si es el ingrediente principal, infaltable, ¿no? Puede haber otros ingredientes más, pero el amor es el ingrediente principal, ¿no? Que no debe faltar. Y hablando de las bases, ¿no? Estamos hablando de las bases, hemos hablado de la unión sobre una base legal, la primera clase. Ahora queremos hablar también sobre la unión, ¿no? Pero sobre qué base vamos a fundamentar la unión que tenemos como matrimonio. Entonces, parte de esa base está el amor. Este es un principio, como digo, un ingrediente infaltable. Si no existe este ingrediente, no hay matrimonio, no hay ninguna relación, ¿no? Ponía un ejemplo un poco extremo en la iglesia cuando hablaba justamente del tema y decíamos, ¿no? A ver, quitaremos el amor en las cosas cotidianas de la vida. A las mujeres, ¿no? Cuando estás sirviendo el desayuno, quitarle el amor. ¿Cómo va a ser tu atención? ¿Cómo vas a servir tu desayuno? ¿Cómo vas a preparar el almuerzo? Quitarle el amor. ¿Cómo vas a llevar a tu hijo a la escuela? Sin amor, ¿no? ¿Cómo vas a conversar con tu pareja sin amor? O sea, es un ingrediente que no puede faltar. Entonces, justamente estaremos hablando de eso, ¿no? Y en el cuadro también podemos ver ahí, nos habla, ¿no? En 1 Corintios 13, que el amor muchas veces es sufrido. Y bueno, pues ahí nos habla de que tenemos que tener paciencia en medio de las dificultades. Las dificultades van a venir. En la palabra del Señor no nos
no nos quita las dificultades, ¿no? Sino las dificultades, dice la palabra de Dios, que van a venir. En el libro de Mateo, capítulo 7, pues, más o menos, si no me equivoco, ahí habla, ¿no? De los terrenos justamente para construir un hogar y habla, ustedes ya conocen, ¿no? Terreno que está sobre la arena y otro terreno que es sobre la roca. Así es. Y ambos, ¿no? A ambos le dice que van a venir tormentas, van a venir vientos, van a venir huracanes, van a venir toda clase de inclemencias que tiene el tiempo, ¿no? Los temporales que vienen. Entonces, ambos va a afectar, pero quien permanece es el que construye sobre base sólida, ¿no? Entonces, una de esas bases es precisamente el amor, ¿no? Eh, Van a venir las dificultades, pero el amor verdadero lo soporta todo, ¿no? El amor también dice, no es jactancioso, o sea, no se presume ni busca atención. El amor es siempre humilde, ¿no? No es jactancioso, ¿no? Dice, yo te amo más, yo más, digamos que, no sé, alardeando tal vez del amor, ¿no? Sino todo lo contrario. Quiere que la otra persona crezca, ¿no? No tiene envidia, justamente a eso también va, no tiene envidia, el amor no compite, se alegra por los logros de la otra persona, ¿no? Nos alegramos y desea que la otra persona vaya creciendo y desarrollándose también, ¿no? Esto es un poco complicado para los varones, los varones somos los que queremos crecer. No sé si han escuchado el dicho que dice, no, cuando hay un varón grande es porque hay una esposa que está agarrando la escalera. Alguna vez meditaba en eso, ¿no? Y pensaba, ¿qué tan cierto es eso, no? Y que no debería ser tanto así, sino que ambos, en la palabra del Señor dice que ambos nos presentaremos delante del Señor como coherederos, ¿no? Ambos, juntos. No uno arriba y el otro abajo, sino juntos, ¿no? Entonces, no tiene envidia, más bien quiere que el otro crezca. Una más, no se envanece, eh, no se llena de orgullo. Envanecerse significa llenarse de orgullo, que no vale la pena, ¿no? El amor no infla el ego, ¿no? Sino más bien edifica al otro. ¿Ya? Bien, entonces, el ingrediente principal, infaltable, es el amor. En conclusión, hermano David. Excelente, ¿no? Excelente. Vamos a también tener al final un reto, espérenlo. Vamos a tener un reto relacionado a que el amor no es jactancioso. Después de nuestra lección vamos a tener eso. Bien, pasamos entonces. La anterior clase hemos desarrollado la primera base, que era la unión legal. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda y tercera base, y con eso vamos a terminar este primer tema. La segunda base es la unión personal y la tercera la unión física. Entonces, a ver, ya vamos con esos títulos, vamos ya un poco imaginando qué es lo que se viene a continuación y vamos a entrar de lleno a desarrollarlos. La segunda base, recordemos, primera base, base legal, segunda base, la unión personal, y vamos a ver dos puntos muy importantes. La unión personal, que está basado, bueno, que el autor nos lo relaciona con el versículo de 1 Corintios del 13, que es el que acabamos de leer, del 4 al 8 en la primera parte, el 8 ahí lo menciona, que es número 1, unidos en amor. Y los dos puntos que desarrolla dice que es unidos en amor como una decisión personal, y debemos unirnos en amor, perdón, y amar al esposo, a la esposa como la persona más amada. Y eso nos va a hablar mucho de cuál es la relación, cuál es la conexión que nosotros tenemos con esa persona. No sé, Pastor, adelante podemos desarrollar esta parte y luego yo voy a hablar un poquito sobre aprender a amar, si es que se puede o no. Claro. Bueno, ¿qué es el amor? ¿No? ¿Qué es el amor? Para muchos, cuando hablamos, ¿no? De qué es el amor, justamente no hablamos de que es una sensación, ¿no? Un afecto grande, etcétera. Y mucho lo queremos comparar al lado afectivo nada más, ¿no? Y bueno, creo que es un error. El amor es mucho más. Y no por algo Dios se dice ser el amor. O sea, Dios es el amor, ¿no? Y como Dios es el amor, ahí tenemos un parámetro de amor.
cómo el Señor ha mostrado el amor hacia sus hijos, hacia su creación, ¿no? Que aún se ha dado a sí mismo, se ha entregado. El amor es eso, es una entrega, ¿no? El amor también, como aquí hemos anotado en la diapositiva, dice, es una decisión personal, ¿no? Es una decisión por el bienestar de la otra persona. Entonces, el amor puede ser muchas cosas y nosotros tenemos que ir descubriendo qué es el amor. ¿Sabe que el amor había sido, según la palabra del Señor, ¿no? Un ingrediente infaltable, pero en realidad es una semilla que tiene que ir creciendo, 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 creciendo y bueno, hasta dar fruto y en realidad ese amor tiene que ir desarrollándose dentro del matrimonio, ¿no? El matrimonio es el terreno fértil para poder ir desarrollando el amor, ir creciendo, ¿no? Desarrollando el amor hasta su plenitud, ¿no? Entonces, el amor es una decisión personal. Nosotros hemos decidido, nadie yo creo nos ha obligado a estar con esa persona, con esa pareja que hemos escogido y bueno, pues hemos decidido. ¿Ya? El Señor igual ha decidido amarnos a nosotros, los seres humanos, a pesar de, hermanos, ¿qué, ¿quién de los que estamos aquí en esta sala, por ejemplo, no hemos cometido pecado y hemos defraudado al Señor, pero aún así Él nos muestra su amor de diferentes maneras, aún hace salir el sol sobre nosotros? El Señor realmente es grande en amor y de Él es de quien tenemos que aprender justamente a amar, ¿no? Entonces, amar es una decisión, amar es un más que un sentimiento, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? La segunda cosa que hemos anotado ahí también es, ¿no? Como la persona más amada. Eh, Ahí justamente en Tito 2:4 nos habla, ¿no? Quien eh, no ha conocido el amor, ¿no? No ha conocido el amor, no ha conocido a Dios, ¿no? En Juan 4:8 dice, ¿no? Quien no ha conocido a Dios, quien no ha experimentado el amor, en realidad no conoce a Dios, ¿no? Entonces, es una, es una afirmación muy grande, ¿no? Y también en Tito capítulo 2, versículo 4, ¿qué tal si lo leemos? David, ¿lo tienes la palabra ahí? Sí, sí. Y eso Por favor. justamente vamos a introducir, porque como la persona más amada, dice, ¿no? O sea, Sí, por así decirlo, se supone que la persona, tu esposo, tu esposo, tu esposa, tu esposo, llega a ser esa persona, la persona más amada. Y como mencionaba el pastor, el, no es un sentimiento, o bueno, es mucho más que un sentimiento, es una decisión. Y en Tito dice, hace como es una carta universal, es una carta no dirigida a una sola persona, si es una carta universal de Pablo, dice, que enseñen las mujeres, eh, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, y aquí viene el versículo, ¿no? El autor que enfatiza, dice, que enseñen a amar, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Estimados varones, mujeres que están acá en la reunión, se puede aprender a amar, ¿no? Y el mandato, y esto aquí dice, pero aquí se lo está hablando sobre las mujeres, que las mujeres aprendan, o por así decirlo, que les enseñen a amar a sus esposos y hijos. Recordemos que para los varones es mucho más, ¿no? Porque es un mandato, amen a sus esposas, me dice, como, y trátenlas como a base más frágil, dice, ¿no? Y es en Efesios 5, este consejo la apóstol nos da. Entonces, el amor, ese amor que tiene que viene, por supuesto, de Dios, número uno, no es solo un sentimiento, si bien involucra los sentimientos, las emociones, como al inicio, ¿no? Cuando se es novio, novia, las mariposas en el estómago, etcétera, la pasión, todo lo que es el enamoramiento, el estar, el atraerse físicamente, etcétera, y todo esa mezcla emocional que puede existir, es una decisión, y es una decisión diaria, es una decisión que todos los días nosotros tomamos, y es una decisión que todos nosotros todos los días debemos cultivar. Entonces, ya hay, para cerrar un poquito, cuando dice aprender a amar, en Tito capítulo 2 versículo 4 dice que sí se puede aprender a amar. Nosotros como esposos, como esposas, cada día tomamos esa decisión y cada día la practicamos. Y cada día la practicamos tanto con el esposo como con los hijos, ¿no? Y ese amor debe ser cultivado.
¿Pasamos al segundo punto, pastor? Ahí antes de pasar al siguiente, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde hemos aprendido a amar? Mm. ¿Quién te ha enseñado a amar? O el concepto de amor que tenemos cada uno personal, ¿de dónde lo hemos adquirido? ¿No? Entonces, por eso te decía, algunos lo hemos aprendido de las novelas, lo hemos aprendido eh, del vecino, lo hemos aprendido, tal vez, a ver, te voy a comentar algo, ¿no? Que en las clases de matrimonio justamente, ¿no? Hablando justamente de bueno, del otro punto que va a ser, ¿no? De la sexualidad misma, daba una tarea a mis estudiantes, ¿no? De teología en la materia de familia y les decía, a ver, ¿cómo tenemos que desarrollar esta parte de la unión, ¿no? Física. Y ahí traían sus tareas, traían sus monografías, algunos, ¿no? Y de dónde sacaba la bibliografía era más, ¿no? Del CIES, por ejemplo, de otras instituciones gubernamentales, etcétera. Y veíamos que no hay mucha referencia desde el punto de vista bíblico, teológico. Entonces ahí despertaba un poco, ¿no? La curiosidad, ¿de dónde estamos aprendiendo a amar nosotros? ¿De dónde estamos aprendiendo y sacando conclusiones para nuestros conceptos propios, ¿no? Como personas. Entonces, parece que sí, de diferentes lugares estamos sacando, ¿no? Así que, hermanos, aquí para ir concluyendo justamente este punto, volveremos al origen de quién es el que ha creado todo esto, quién es el que ha diseñado todo esto, ¿no? Y justamente el Señor es el que nos puede enseñar a amar correctamente, el Señor es quien nos puede enseñar cómo ha diseñado justamente todo el ámbito que es relacionado al matrimonio y a la familia, ¿no? Entonces, por eso le dice a las mujeres mayores que enseñan a las menores, ¿no? Que enseñan a amar. ¿Por qué? Porque hay un modelo de amor. Entonces, eso tenemos que ir enseñando también, ¿no? A las más jóvenes, dice. ¿Por qué les decía eso? Porque las jóvenes, ¿de dónde están aprendiendo a amar? Tienen que aprender de una persona madura, una persona que ya ha pasado, que ya ha experimentado, que ha tenido el consejo previamente. Entonces, se puede aprender a amar, ¿no? Entonces, con esa conclusión, tal vez podemos cerrar esta parte, hermano David. Excelente. El segundo punto dice, unidos en amistad, unidos en amistad. Dice el inciso A, dice, la amistad tiene que ser más profunda, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser más profunda? Porque antes de casarnos ya hemos cultivado una amistad. Y el inciso B dice, la amistad tiene que ser más abierta, ¿no? Tiene que ser más abierta, ¿no? Aquí el autor, por ejemplo, eh, dice, ¿qué es lo que les gusta a un par de amigos especialmente? Dice, si no es la compañía, dice. Y aquí el autor menciona, ¿no? En este punto de la amistad, hacen todo lo posible para, cuando son novios, ¿no? Hacen todo lo posible para encontrarse y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y uno dice, y el autor menciona, ¿y qué tanto tendrán que hablar? Dice, ¿no? Entonces, este tipo de amistad que yo estoy seguro que todos hemos pasado por ese momento, dice, ¿se acaba con el matrimonio? Por supuesto que no, al contrario, debe ser cultivado muchísimo más y debe ser una amistad mucho, mucho más profunda. Adelante, pastor. Claro que sí. Y bueno, ahí tenemos a Génesis 2:23 que nos habla de la relación que tenían Adán y Eva, ¿no? En el principio allá en el huerto, ellos tenían una relación realmente sin tapujos, andaban desnudos, pero no había vergüenza en ellos, había una amistad. Me gusta la etimología de las palabras, ¿no? Y la palabra amistad justamente deriva del amor y dice que la amistad es un amor profundo, es un amor entrañable, ¿no? Pues más o menos por ese lado quiere hablar la amistad. Y justamente hablando de la amistad, por ejemplo, me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hay ratos, ¿no? Más amables con otras personas que con la esposa? Porque hay ratos somos más amigables con otras personas, le cedemos el asiento, le abrimos la puerta, digamos, o a un ancianito le ayudamos a pasar, etcétera, y hay ratos a la esposa
No, esto me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando he hecho provincia, por ejemplo, en algunos lugares, el esposo está adelante, ¿no? Y la esposa ahí atrás viniendo, ¿no? Entonces, pero cierta persona lo he conocido y él era muy amable, muy amistoso, wow, realmente una persona muy buena, pero con su pareja era diferente, ¿no? Le reñía, le decía, esto es así, esto es así, esto es así. Y, y para poderte poner un poquito más en contexto, ¿qué significa la palabra amable? ¿Alguien sabe por ahí? ¿Tú sabes, David, qué significa la palabra amable? Bueno, ser buena gente. Ya. Díganos, pastor, ¿qué sería Buen tipo. ser buen tipo? Sí. Es bien interesante y quisiera que todos lo guardemos el día de hoy. Es tan interesante que cuando yo lo he aprendido me cambió totalmente la vida, ¿no? Amable significa digno de amar, Mm, digno de amar. mm, Por eso te decía, hay veces somos más amables con otras personas que con la pareja. Cuanto más con la pareja deberíamos ser amables, ¿no? O sea, dignos de amar. Y te cuento que esa palabra amable, la última parte, ¿no? Ble, se da también con diferentes otras palabras. Amigable, digno de ser amigo de una persona, amigable, ¿no? Sociable. Hay muchas otras palabras que ahí te das cuenta, ¿no? Dignos de algo, ¿no? Entonces, así es. ¿qué tal si practicamos ¿cómo se puede decir? Estos valores dentro de la familia y especialmente con la esposa. Seamos más amigables, más amables, más confiables, más, no sé, podemos buscar otras palabras también, pero dignos, dignos de eso, ¿no? De ser, de la confianza, por ejemplo, dignos de confianza, ¿no? Entonces, Así es. eso se llama amistad. Y lo otro para ir aterrizando un poquito más, ¿no? Justamente la amistad más profunda, ahí es donde tenemos que llegar. A eso se llama intimidad. Hay ratos pensamos que la intimidad es una palabrita extraña, que lo tenemos que reservar solamente para el acto sexual, digamos, ¿no? Pero no, la intimidad es mucho más profunda, es más tierna, es más justamente, ¿no? Una amistad entrañable, una amistad más profunda, algo que me gustó mucho, ¿no? El año pasado cuando hicimos la renovación de votos, una de las hermanitas decía, ¿no? Yo quiero renovar los votos contigo porque he entendido y he crecido en el amor que tenemos y hoy te amo de otra manera, de una manera más madura, de una manera más meditada, más pensada y wow, entonces está creciendo aún mucho más el amor, ¿no? Entonces, Así es, pastor. a este punto tenemos que llegar y se puede llegar más allá todavía, ¿no? Entonces, Así es. eso es. La amistad tiene que ser abierta, ¿no? Tiene que ser abierta. Hay una cosa que también repetimos mucho con mi esposa cuando hacemos consejería, es que no tiene que haber temas ocultos, no tiene que haber un tema que no puedan hablar. Todos los temas son conversables, son dignos de traerlos a la mesa con la pareja. No hay un tema prohibido. Tal vez algunos pueden decir temas tabú, ¿no? En la pareja no debería haber. Hasta ese nivel de confianza y de amistad tendríamos que llegar con la pareja, con nuestra esposa, esposo, ¿no? Entonces, Así la es. amistad no tiene que ser, eh, perdón, tiene que ser, ¿no? Más abierta. Hasta ese nivel, digamos, tendríamos que llegar, Así ¿no? es. Así es. Y mire, solo para hacer la síntesis, la segunda base que es la unión personal es unidos en amor y unidos en amistad como personas, ¿no? Por eso dice personal, ¿no? Amistad, amo a esta persona, como amistad, como amigos, el uno con el otro. Y ahí lo que mencionamos, ¿no? El choque de dos mundos distintos, ¿no? Que como personas tenemos que amarnos tal y como somos. Y al inicio mencionaba el autor, dice, ¿no? Tenemos que estar abiertos a la realidad, no solamente las virtudes, sino también a sus defectos, ¿no? Y eso, el amor, con amor vamos a poder aceptar también esos defectos y con la amistad vamos a poder solucionar, quizá allanar ese tipo de situaciones, ¿no? Bien, vamos ahora a la tercera base,
Sí, para concluir lo que tú decías, ¿no? Adelante. Hablando del choque de distintos mundos que estabas Ujú. hablando, de ahí tiene que salir un resultado y a Así eso lo es. hemos denominado un pacto de intimidad, Mm, un pacto entre tú y yo, entre la esposa y el esposo. Un pacto quiere decir un acuerdo entre los dos de cómo vamos a sobrellevar el matrimonio para adelante, cómo vamos a sobrellevar los conflictos, cómo vamos a sobrellevar también los triunfos, cómo vamos a sobrellevar los planes y tantas cosas, ¿no? Entonces, a eso se le llama un pacto de intimidad. ¿Tienes un pacto de intimidad? ¿No? Sería la pregunta para cada una de las parejas que estamos escuchando esta enseñanza, ¿no? Y si no lo tienes, estás a tiempo, estamos a tiempo, ¿no? Para poder siempre ir renovando nuestro pacto de intimidad. exacto. Bien, pasamos a la tercera base, que es la unión física. ¿Ya? La tercera base es la unión física, que tiene la base en el versículo de 1 Corintios, capítulo 7, versículos 1 al 5. Ustedes también ahí en casita pueden buscar sus Biblias y buscarlo. El punto número 1 que toca es el que dice compartiendo los bienes materiales. Esta unión física involucra eso, ¿no? Compartiendo los bienes materiales. En un inciso A dice sin competencia, ¿no? Sin competencia entre el esposo y la esposa. Más que competencia, tendría que existir una complementariedad. Y el inciso B dice sin envidia ni desprecio. Sin envidia ni desprecio. Y al final voy a hablar un poquito acerca de la economía familiar también. ¿Qué es lo que menciona el autor? Dice, los esposos no pueden tener dos cuentas personales, por ejemplo, dice, no, no pueden hacer competencia entre los dos. Este aspecto material o físico se ha tornado más grave en nuestro tiempo en que ambos esposos trabajan o hacen negocios. Adelante, pastor. Bueno, hay que leer, ¿no? 1 Corintios 7, 1 al 5. Lo voy a leer, dice así. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a unirnos el uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, aquí ya es más explícito todavía, ¿no? La palabra del Señor habla de compartir en la parte material, en la parte física, ¿no? Parte física. Y bueno, ahora ya estamos entrando en un mundo tal vez moderno que quiere traer nuevos conceptos. Hay, cuando ya uno entra al matrimonio, ya tiene la duda de que va a ser fiel o no la otra persona y quiere tal vez blindarse o de ciertas cosas, ¿no? Y empieza a decir, por si me engaña, no, esto no le daré, esto le daré, a ver, ciertas cosas lo pondré a mi nombre y para qué, por si acaso por ahí me engaña, digamos. Entonces no hay una entrega total, ¿no? Y eso a la larga va a influir, ¿no? En que siempre la duda va a estar por ahí, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ver toda esta parte, ¿no? Compartir los bienes materiales, ¿no? Estamos hablando ahí de las casas, de los bienes que ambos van a ir juntando, ¿no? Entonces, no es bueno, ¿no? Sino más bien debe ser compartido para ambos sus logros en todo aspecto, ¿no? Así Otra es, de las pastor. cosas también en este asunto también es muchas veces el esposo, o bueno, el novio, diré, ¿no? El novio y la novia tienen planes y proyectos. Ella quiere estudiar tal cosa, él también quiere estudiar tal cosa, quiere desarrollarse profesionalmente, etcétera. Pero muchas veces el proyecto del varón es el que sobresale y el proyecto de la mujer es el que va, va quedando atrás, digamos, ¿no? Mm, en el mejor de los casos hay que evitar eso, ¿no? Sino más bien ambos que se vayan desarrollando, pero
Muchas veces ahí la mujer es la que tiene que tal vez brindar, digamos, ¿no? A que el otro surja más, ¿no? Pero no debería ser siempre así, sino más bien ambos, ¿no? Al Eso es respecto, justamente, justamente. ¿no? Sí. Cuando menciona, por ejemplo, sin competencia, ¿no? Es justamente eso, que las cosas que el esposo, digamos, logre, porque, digamos, sí o sí la maternidad va a causar de que la mujer, digamos, relegue, deje, por así decirlo, relegue el desarrollo de su profesión un poco más atrás. Si el esposo va a trabajar, si el esposo va a proveer o va a existir, como habla aquí específicamente de bienes materiales, es para los dos, es ambos. ¿No? Y de la misma manera, si es que la mujer en algún caso, porque ahora la economía como mencionamos en la anterior clase, ¿no? El aspecto económico, social de ahora, de hoy en día, exige y hasta demanda de que ambos esposos trabajen. Entonces, no es una competencia entre los dos, no es decir quién gana más, si el esposo o la esposa, porque también hay esposas que ganan en algún caso mucho más que los varones, ¿no? No es una competencia, no es decir desprecio a mi esposo o desprecio a mi esposa porque gano yo más. Entonces ahí se refiere, ¿no? Sin competencia. Y lo mismo cuando dice, ¿no? Sin envidia ni desprecio, porque podríamos en algún momento, digamos, decir, en el caso, digamos, de la mujer, si es que la mujer es la que gana en el hogar más, porque eso, permítame decirlo, es bastante común ver ahora, sin desprecio, ¿no? Sin desprecio a la labor del varón. Y lo mismo, el varón cuando lo hace, que lo haga con amor, que lo haga de acuerdo al rol, a la forma que ha puesto Cristo para que pueda proveer a su familia, porque igual en la Biblia menciona, ¿no? Aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo, lo dice, ¿no? Incluso los varones tenemos esa responsabilidad. Y ahí aclarar algo, ¿no? A veces digamos, se piensa un poco que equivocadamente de que el varón es el quien trabaja y la mujer se queda en la casa. No es tanto así. Recordemos, por ejemplo, que en Proverbios 31, cuando habla acerca de la mujer virtuosa, esta mujer virtuosa trabaja, no sé, y leyendo bien los versículos, esta mujer trabaja también, produce, ¿no? Tiene para sustentarse, etcétera. Entonces, de ambos lados. Y hablando de eso, ¿no? En la parte de la economía familiar, ambos compartir todo, que lo que ambos lo logren para los dos, porque ambos son, y esto que no se quede en el aire, ambos son una sola carne, ambos son una sola carne, y tal vez con ese pequeño aclaración de que dice ambos son una sola carne, entramos al punto número 2, que ya va a ser un poquito más a lo que corresponde el versículo bíblico de 1 Corintios 7. Si no queremos añadir nada más, pastor, ahí. No, a ver, iremos avanzando. En el punto número 2, esposo, esposa, son una sola carne, por lo tanto, también se comparte el cuerpo. Si en el anterior punto hemos visto que compartimos los bienes materiales, con las cositas que yo llegue al matrimonio, con las cositas que ella llegue al matrimonio, con las cositas que tal vez nos ha regalado al matrimonio, compartimos todo eso, armamos nuestra casita, ¿no? El lugar donde vamos a vivir, y compartimos los bienes materiales, lo que gana, lo que no se gana, tal vez eso, mucho más aún también, como menciona en la Biblia, compartimos el cuerpo, ¿no? Y como dice ahí el autor, dice, ¿no? Número 1, somos una sola carne. Y el amor no busca lo suyo, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Por lo tanto, dice acá, eh, ah, el inciso número A, ninguno es dueño de sí mismo, ninguno es dueño de sí mismo. Y el inciso número B dice, ninguno puede compartir su cuerpo con otra persona, y eso, por supuesto, se llama adulterio. Para que quede claro, yo creo que muchos de acá lo conocemos, sabemos que eso es así, pero simplemente para aclarar, no se puede, ¿no? Las cosas tienen que ser claras, y en este aspecto también, que no tiene que ser un tabú, como mencionaba el pastor, que no tiene que ser un tabú dentro del matrimonio. Se habla de esto, se practica de esto, y se tiene que llegar incluso a un acuerdo en este aspecto. Adelante, pastor. Claro que sí, ¿no? Justamente el pacto de intimidad que hablábamos hace un momento tiene que llegar pues, también a este tema, ¿no? Porque se puede lastimar, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Y algo que también preguntaba, ¿no? Dentro del matrimonio existe la violación, por ejemplo. En realidad sí puede haber, ¿no? Pero ya están casados, etcétera. Podemos argumentar muchas cosas, ¿no? Legalmente ella es su esposa,
tiene deberes que cumplir, podríamos decir, ¿no? Pero aún así está ahí, ¿no? Se puede incurrir en eso. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser sabios en ese aspecto, ¿no? Entonces, ahí no hay mucho que, bueno, hay mucho que decir, pero Ujú. tal vez el tema no es el que estamos abordando ahora, pero sí, en 1 Corintios 7 1 al 5, como lo hemos leído hace rato, Ujú. creo que es muy claro, ¿no? Muy claro, no tiene ambigüedades, así que, hermanos, ahí está, ¿no? Ninguno es dueño Exacto. de sí mismo. Nosotros estamos para la otra persona. Ninguno puede compartir su cuerpo con otra persona. Y a esto quiero agregar que eh, el Señor llama, ¿no?, al matrimonio el pacto el pacto de nuestra juventud, el pacto que hemos hecho, un acuerdo que hemos hecho delante de Dios, ¿no? Y tal vez esto también, ¿no? Para poder resaltar un poco qué tan importante es este pacto, el Señor lo ha diseñado de manera tan significativa. Los pactos, ustedes tal vez saben, ¿no? El pacto es un acuerdo, etcétera. En muchas culturas el pacto se sella de diferentes maneras. Y el Señor justamente lo ha diseñado el pacto. La primera vez que uno tiene una relación sexual, se derrama sangre. Y eso es como un sello para poder afirmar la importancia de lo que es el pacto con esa otra persona, o sea, con la Así es. pareja que hemos escogido, ¿no? Entonces, ya con eso creo que ya hemos dicho bastante, ¿no? Y Es muy importante el pacto a lo que nosotros nos estamos comprometiendo con una persona. así es. Y más adelante también hay una lección entera, completita, en donde vamos a desarrollar este aspecto de la intimidad sexual, de las relaciones dentro del matrimonio con mucha más amplitud. Ahora, digamos, estamos tocando así es simplemente a pincelazos, pero sí, ¿no? Es eso lo que nosotros, digamos, en este pequeño pedazo estamos mencionando. Número uno, que no sea un tabú, ¿no? En matrimonio hay que hablar de todo y de todos los temas y hay que hablarlos, ¿no? Tal vez para las nuevas generaciones, ¿no? Debemos nosotros a saber, como decía el pastor, a que el amor, de dónde aprendemos qué es el amor? De las telenovelas, de lo que nos dice Hollywood, de lo que nos dice Netflix, de lo que he escuchado en TikTok, he visto en TikTok. No, no, de ahí no aprendo lo que es el amor, ¿no? Ahí, ¿qué te van a decir? El amor es tener relaciones sexuales, pero ¿es eso el amor? Para nada. El día de hoy hemos aprendido qué es lo que es el amor. Además, y solo ahí para terminar, compartir el cuerpo. Compartir el cuerpo no significa solamente un acto sexual, sino también compartir el cuerpo involucra sentimientos, involucra caricias, involucra mucha cariño, cuidado, el que tú te preocupes por la otra persona, por tu esposa, por tu esposo, el que lo cuides, el que incluso veles por sus necesidades. Y simplemente para terminar, y en ese punto, Dios ha creado esa necesidad, ¿no? Eso es una parte, por eso no es una maldad el tener atracción sexual, ni tampoco es pecado, es parte de la naturaleza con la que nos ha creado Dios, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tenemos que tener vergüenza de eso. Al contrario, dentro del matrimonio, bien realizado, bien conceptualizado, bien dentro del marco adecuado, es una práctica que glorifica incluso la creación que ha hecho Dios en nosotros, ¿no? Glorifica a Dios, ¿no? Es eso, simplemente eso por último para terminar. Yo creo que con eso hemos terminado esta parte del avance de la clase pastor. ¿O algo más, tal vez? Eh, no, solamente, ¿no? Es bonito ver, ¿no? Cuando parejas mayores, por ejemplo, eh, un esposo puede acariciar el rostro de su esposa, tal vez ya mayorcitos, tal vez su carita arrugadita, pero la acaricia, ¿no? También es eso, la parte de la intimidad, la parte de compartir, ¿no? Compartir el cuerpo significa también que la otra persona se merece un abrazo, está esperando un abrazo, ¿no? Un abrazo, limpiarle las lágrimas de los ojos. O sea, son cosas que tan pequeñas, tan sencillas, detalles, pero que significan mucho también, ¿no? Para la pareja, para la otra persona. Así es. Y bien, simplemente para cerrar, un comentario más acerca del adulterio. Hermanos, hermanas, todos nosotros, ¿no? Hagamos
hagamos un compromiso, como Cristo mismo dijo, ¿no? Que aún con la vista podríamos cometer ese error, ese pecado, ¿no? Cuando deseamos a otra persona. Entonces hagamos un pacto con nuestros ojos, ¿no? Hagamos un pacto con nuestra mente, con nuestros ojos, incluso para que nosotros no podamos cometer esto de alguna manera en nuestra mente, con la mirada, etcétera. eh, para no cometer ese error, ¿no? Ese error del adulterio, porque eso es incluso mucho más sencillo en estas épocas. Bien, hagamos ese compromiso con nuestra mirada también. Bien, pasamos al siguiente punto. Y bien, en resumen, el día de hoy hemos tocado la segunda base, que es la unión personal, que es unidos en amor. Hemos aprendido qué es lo que es el amor, qué es lo que no es el amor. Unidos en amistad, que tenemos que ser amigos, mucho más amigos, más personalmente dentro del matrimonio. En la unión física, compartiendo los bienes materiales, ¿no? El sueldo, el salario, la ganancia del negocio, etcétera, y también las cosas materiales que nosotros tenemos, compartiendo todo ello sin ser jactanciosos, sin menospreciar, ¿no ve? Y también compartir el cuerpo, ¿no? En el aspecto íntimo del hecho conyugal, que todo eso se haga con el lineamiento que tiene la palabra de Dios para glorificar a Dios, y que nosotros no tenemos que tener vergüenza de ese tipo eh, de, de esa necesidad que es parte de nuestra naturaleza. Ese es un pequeño resumen ahí, un pantallazo de lo que hemos hecho el día de hoy. Y ahora, dice, recuerda y responde. Tenemos que responder, ¿no? Las preguntas que el día de hoy hemos propuesto, que sería, ¿es mi esposo mi amigo o mi amiga? ¿No? ¿Se puede aprender a amar? ¿No? ¿Se puede aprender a amar? ¿Y qué hemos comprendido por unidad en el matrimonio? Ahora sí, quizá, tal vez tenemos participación de algunos de los hermanos. Si desean, hermanos, pueden encender su micrófono ahora. Ahora es el momento. Tribuna libre para todos ustedes, para que puedan encender encender el matrimonio. Bueno, que enciendan también su matrimonio, pero que enciendan el micrófono, perdón. O que puedan hacer algún tipo de comentario en la caja de comentarios acerca del tema de hoy, qué les ha parecido, cómo es que yo, si este aspecto yo lo he manejado dentro de mi matrimonio, si es que lo he hablado, si es que no lo he hablado, o tal vez las parejas, porque veo aquí algunas personas que tienen varios años de casados, tal vez dar un pequeño consejo, alguna ayuda, un tip que nos ayude a desarrollar, por ejemplo, cómo yo soy más amigo con mi esposo, con mi esposa, o cómo yo he aprendido a amar, ¿no? Y todo eso. Bien, tal vez ahí vamos a leer algunos comentarios. Adelante, pastor, tal vez hasta mientras podemos comentar algo. Bueno, claro que sí, ¿no? Lo que decíamos también como un resumen, el matrimonio es el terreno fértil para desarrollar todas las potencialidades del amor. Tal vez algunos también recuerdan, ¿no? Los que han estudiado, especialmente la parte de teología, los tres tipos de amor, ¿no? El amor ágape, el amor filial, el amor eros. Todo eso puede desarrollarse dentro del matrimonio, ¿no? Los tres tipos de amor. Tal vez en la familia, con los hijos, digamos, desarrollamos, ¿no? El amor ágape, con los amigos desarrollamos el amor filial, digamos, pero dentro del matrimonio todos los aspectos del amor se pueden desarrollar. Es un terreno fértil para que el amor realmente dé los frutos, ¿no? Que el Señor Así quiere, es. como lo ha planificado. Así es. Mientras los hermanos van enseñando tal vez sus micrófonos o levantando las manitos, voy a leer un par de comentarios. Acá Eliezer dice, a ver, pienso que airarse o enojarse es parte de nuestra naturaleza, sí. En otras palabras, siempre nos enojaremos, pero la reacción es lo que marcará la diferencia. Tiene toda la razón, ¿no? Airarse Súper. es parte de nuestra naturaleza. Y la reacción es lo que marca la diferencia. Dice, creo que a veces salir ese momento de la situación ayudará a meditar y pensar en lo que nos equivocamos para luego dar paso a la reconciliación y el perdón. Excelente, un muy lindo comentario. También hace un segundo comentario, dice, a ver, ¿qué tanta verdad en la palabra, querido pastor Santiago? Ahí creo que lo conoce al pastor. Dice, con razón el Señor nos instruye tanto al amor y la verdad en la palabra de Dios. Es lo que marca la diferencia entre un inconversión o hija de Dios. En Efesios 4, 17 al 32, qué profunda es la palabra. Bien, justamente, ¿no? Lo que mencionamos la anterior, para las parejas, para los matrimonios, Efesios 4, 5 son capítulos muy, muy importantes para el matrimonio, ¿no? Para la conducta de un cristiano, para la conducta de un esposo, de una esposa, y ahí lo menciona el hermano Eliezer y excelente. Bien. Entonces yo creo que con esa participación cerramos esa parte muy, muy, muy lindo. Muchas gracias a todos los hermanos. Ahí pueden tal vez poner algún otro comentario en la caja de comentarios
Más adelante también pues, vamos a poder compartir algo. Bien, tenemos entonces el desafío de la semana. Cada semana tenemos un desafío. La anterior semana era el desafío bien sencillito. No sé si alguno de ustedes lo ha realizado, espero que sí. Era conversar con tu esposo o con tu esposa durante 30 minutos acerca de la unión en el matrimonio. Sencillo, ¿no? O no tan sencillo. ¿No? Como les decía, no hablen de política, no hablen del paro, no hablen de, no sé, el tráfico, del negocio, de mi trabajo, que me fue bien, que me fue mal, no, hablen de ustedes, 30 minutitos, ¿no? Sin desviarse por así del tema. Ese era el desafío de la anterior semana. ¿Cuál es el desafío del día de hoy? Adelante, pastor. Bueno, retos sin jactancia, dice, ¿no? En tus conversaciones, concéntrate, céntrate en destacar los logros o cualidades del otro en vez de los tuyos, ¿no? Ahí Y está. ahí tal vez puedo agregar un poquito también. ¿Qué tal si hablan de cuánto ha crecido la amistad entre ustedes en el tiempo de matrimonio que ustedes han tenido? Es fácil decirlo, es bonito, ¿no? Cuando enseño, siempre enseñamos lo ideal, lo más lindo que puede ser un matrimonio, ¿no? Pero cuando nos miramos al espejo, vemos cicatrices que por ahí también hay y hay ciertas cosas que ha lastimado en la amistad, ¿no? Hay ciertas cosas que hemos lastimado a la pareja sin querer, tal vez sin saber, por inexperiencia, tal vez hemos reaccionado cuando no debíamos reaccionar, tal vez alguna palabra ha salido que no debía salir y ya se van quedando heridas, ¿no? Y hablaremos de eso también, ¿no? De justamente el tema que nos ha llevado ahora. Ahora, ¿cómo están nuestras bases? Tal vez hay grietas por ahí que no se han solucionado, que no se han arreglado. Eh, por más que pase el tiempo, siempre va a tener alguna consecuencia, ¿no? Hace rato decíamos, no debería haber temas prohibidos dentro del matrimonio, pero sí hay. ¿Por qué hay? Porque hay momentos en los que queríamos hablar un tema, pero no ha sido, no como lo estábamos pensando y se ha creado una grieta. Entonces, ¿cómo lo podemos cerrar? Justamente, ¿no? Un poco valorando las cosas buenas que hemos hecho hasta ahora, pero también, ¿no? Sanando esas partes que nos falta todavía. La amistad tendría que haber crecido, pero posiblemente en algunos no ha crecido mucho. Creo que es el momento de hablar y de solucionar y decir, ¿qué ha pasado? ¿Somos más amigos que antes? ¿No? Entonces, esta reflexión y esta clase es justamente para eso, para llegar a esa conclusión y crecer juntos en amistad, en amor, en comprensión, en paz y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto. El reto siempre va a estar ahí para cada uno de nosotros para poder mejorar en nuestras relaciones matrimoniales. Excelente. Bien, simplemente, entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? De manera práctica. Voy a hacer dos cosas entonces. Cuando yo hable con mi esposa, voy a decirle, oye, qué lindo logro que has tenido en este aspecto. Oye, has sido exitosa en esto. Oye, qué bonito que has hecho esto. En lugar de decir, yo hice esto, ¿no? O yo he hecho esto. O a veces nos quieren contar, ¿no? El esposo o la esposa nos quiere contar, oye, he hecho tal cosita, así. Ah, sí, pero yo lo hice mejor, ¿no ve? Y a veces como que le decimos como que, ay, ok, lo has hecho, pero yo te he ganado, no sé. Y como decíamos, no, no, el amor no es jactancioso. Entonces, cuando nuestro esposo o nuestra esposa nos quiera decir algo, y vamos a alentar eso para aumentarle más incluso, ¿no? La confianza, que nos quiera contar más cosas, de decirles. Y lo segundo que decía el pastor, excelente, la amistad. ¿Cómo desarrollar la amistad? Y aquí en la imagen muy bonito muestra, ¿no? Ahí están un esposo cocinando alguito, preparando algo de repostería, si no me equivoco, con la esposa ahí que está embarazada, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Esa amistad que haya, que se puedan llevar bien, básicamente, ¿no? Y como veíamos también más antes, igual en una imagen, ahí jugando con un trineo, etcétera. Claro que son, aquí no hay mucha nieve, aunque nos vayamos, tal vez nos podemos ir a la cumbre, pero jugar, ¿no? O sea, en amistad también es ese jugueteo, hay ese juego dentro del matrimonio. Eh, eh, Cuando se ve matrimonios que ahí se molestan, que hay un poco de amistad, que
como amiguitos, como dicen, ¿no? Es bien bonito ver cómo se desenvuelven de esa manera, porque ahí se muestran también mucho del cariño que se tiene. Entonces, esas dos cosas, ese es el reto de la fecha de hoy. Y vamos a, bueno, con eso ya vamos a ir despidiéndonos. Estimado pastor, no sé qué últimas palabras tenemos para despedirnos y luego, por supuesto, una oración, no solo por los que, no solo por el tema, tampoco solo por los que han existido y que son cristianos, sino también porque yo sé que acá hay personas que nos están viendo, nos están visitando o están viendo el video en diferido, que tal vez no son cristianos y se han topado con un consejo muy interesante para su matrimonio y también vamos a hablar por eso. Tal vez adelante, pastor, unas últimas palabras. Bueno, claro que sí. Invitarles para la próxima clase también. Estaremos tocando sobre asuntos ya un poquito más, más al punto, digamos, ¿no? Sobre tal vez los roles que hay de cada uno, qué Los tareas tenemos roles. que ir haciendo, qué me corresponde a mí, qué le corresponde a mi esposa, cómo puedo mejorar siempre, ¿no? En nuestro trato, etcétera. Hay muchos temas todavía. La familia es una tela muy grande para cortar, así que hay bastante tema para poder ir desarrollando, así que los invitamos. Ojalá que hemos podido satisfacer las expectativas que hayan tenido y principalmente no nos creemos que sepamos todo, más bien quisiéramos aprender mucho más y como siempre digo, crezcamos juntos, crezcamos Así juntos. es, así es. Solo para antes de la oración final, recordarles que si es que han llegado un poquito tarde, hasta más tardar mañana, vamos a colgarlo en YouTube, también vamos a compartirlo en los grupos en los grupos de WhatsApp. Y si es que tienen algún invitado que no está por ahí, que nos lo hagan saber, si es que tienen alguna petición de oración o algo en lo que se pueda ayudar y que se les invite también a una congregación, a una iglesia que esté cerca de casa o con ustedes mismos para que puedan acompañarlos y nos puedan acompañar incluso en la iglesia que nosotros tenemos, que dirige aquí el pastor Santiago, y que nos puedan ver también en YouTube. Y simplemente con eso terminamos. Les agradecemos la participación, les agradecemos su asistencia. No se pierdan la siguiente, como dijo el pastor, los roles en el matrimonio. ¿Qué hace el esposo? ¿Qué hace la esposa? Y ahí van a levantarse muchas dudas también, ¿no? Y para los jovencitos que han asistido, para los más mayores igual, que Dios los bendiga, que Dios les guíe, que Dios nos permita eh, eh, crear, desarrollar familias saludables. Adelante, pastor, culminamos. Amén. Dios bendito, te damos gracias por esta noche, por el tiempo que nos permites compartir, Señor, con los hermanos, hermanas, parejas, Señor, familias enteras, tal vez, Señor, que queremos mejorar, queremos aprender del que sabe de amor, Señor, y creemos, Señor, que tú eres, Señor, ese maestro que nos va a llevar, Señor, a un buen puerto. Te damos gracias, Señor, invitamos siempre, Señor, a que tu Espíritu Santo, Señor, haga su obra en nuestra familia, Señor, hay cosas que todavía tenemos que arreglar, Señor, tal vez hay todavía, Señor, grietas que tenemos que ir sanando, Señor, pero contigo, Señor, siempre va a ser positivo, Señor, siempre va a haber bendición para nuestra familia, Señor. Te damos gracias por esto y gracias por el que está del otro lado de la pantalla también, Señor, tal vez interesado también en mejorar, Señor, nuestro matrimonio, nuestra familia, Señor. Y tu palabra siempre nos ayuda y tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Esperamos frutos, Señor, de bendición, frutos, Señor, que van a alegrar el corazón, Señor, de cada miembro de nuestras familias. En el nombre de Jesús, de esta manera concluimos. Amén. 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 Hasta luego, hermanos. Chao, chao. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendito es el que no sigue el mal, el que no camina en la oscuridad. Y en la palabra encuentra su paz, es su guía, es su verdad. Medita de día y de noche, su corazón siempre fuerte. Como un río que fluye, Dios es su refugio fiel.